Para iniciar este tema, primero necesitamos saber qué son los estados financieros, ¿no? Y para qué sirven dentro de una empresa. Entonces, los estados financieros, como bien lo indica la lámina, es un grupo de informes, es un grupo de documentos que van a ayudar justamente al empresario, van a ayudar a la gerencia a una mejor toma de decisión. Estos estados financieros tienen que leerse de manera conjunta. No podemos leer los estados financieros de manera separada. Es decir, no puedo abocarme a un solo estado financiero. Para tener mayor claridad de cómo se encuentra mi empresa en este momento, yo necesito tener todos los estados financieros a la vista. Vamos a ver a continuación cuáles son estos estados financieros. Los estados financieros son 5. Entonces, cuando yo quiera analizar la situación económica o financiera de mi empresa en un determinado momento, yo tengo que revisar estos 5 estados financieros. ¿Cuáles son? El primero es el estado de situación financiera. Antes, a este estado se le conocía con el nombre de balance general. Luego tenemos el estado de resultado integral. Antiguamente, este estado se llamaba estado de ganancias y pérdidas. Luego le sigue el estado de flujo de caja. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Y por último, pero no menos importante, notas a los estados financieros. Entonces, si yo quiero analizar, si yo quiero verificar, si yo quiero saber cómo se encuentra mi empresa en un momento, yo necesito tener a la mano estos 5 informes, estos 5 documentos. No puedo abocarme solamente a uno o a 2. Necesito conocer la situación de los 5. Necesito tener a la mano estos 5 informes. Vamos a pasar a revisar cada uno de ellos de manera detallada. Si tuvieran alguna pregunta o alguna consulta, con toda la confianza, por favor, lo pueden dejar por escrito para ir respondiendo en el momento. El primer estado que vamos a revisar es el estado de situación financiera. Como les dije, antiguamente este estado se llamaba balance general. ¿Y a qué me va a ayudar este estado de situación financiera? Este estado de situación financiera me va a ayudar a saber en un momento determinado cómo está mi empresa financieramente, económicamente. Es como si le sacáramos una foto a la empresa y no la podemos mover. Es como se ve la empresa en ese momento, a esa fecha. Si yo voy a sacar un estado de situación financiera al 31 de diciembre, es con la información que he recogido solo hasta esa fecha. ¿Ok? Por eso es que es como una foto, es instantánea. No se puede mover. Este estado de situación financiera me va a mostrar 3 grupos muy importantes. Me va a mostrar el grupo de los activos, que son todos los bienes que va a poseer la empresa, todos los derechos que posee la empresa, todo lo que es propio de la empresa. Tenemos el segundo grupo, que es el grupo de los pasivos. Los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa, todas las obligaciones que tiene la empresa. Y luego está el grupo del patrimonio. El grupo del patrimonio es el grupo que le pertenece a la empresa después de haber cumplido con sus deudas. Entonces, yo dentro de los activos voy a encontrar el dinero que se encuentra en el banco, voy a encontrar mi mercadería, voy a encontrar, por ejemplo, las computadoras que utilizo en la oficina. Entonces, como son propiedad de la empresa, como son bienes y derechos que tiene la empresa, van a estar dentro del grupo de los activos. ¿Y qué vamos a encontrar en el grupo de los pasivos? Como habíamos dicho, en el grupo de los pasivos van a estar las deudas y las obligaciones con terceros. Por ejemplo, el pago a los trabajadores, el pago a las instituciones financieras, el pago a la SUNAT, ¿verdad? El pago a los proveedores. Entonces, todas las deudas y todas las obligaciones que va a contraer la empresa las vamos a poder visualizar en el grupo de pasivos. Y en el grupo de patrimonios habíamos dicho que va a ser todo aquello que es propio de la empresa, pero después de haber cumplido con sus obligaciones. Como por ejemplo, toda empresa cuando inicia, ¿qué necesita?
necesita un capital, ¿verdad? Necesita empezar con algo. Entonces, ese capital va a ser parte del patrimonio de la empresa, ¿ok? Después de que la empresa ha culminado todo un periodo económico, va a obtener un resultado, ¿verdad? Ese resultado también lo vamos a encontrar dentro del grupo del patrimonio. En la siguiente lámina vamos a poder ver de manera gráfica lo que les estaba comentando. Podemos ver que dentro del grupo de los activos vamos a tener el dinero, vamos a tener las facturas, claro, porque las facturas que nosotros les damos a nuestros clientes son un derecho que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos el derecho a cobrar. Entonces, esas facturas pendientes de cobro van a estar en el grupo de los activos. Habíamos indicado que también van a estar las mercaderías. Pero ustedes de repente me dirán, Jessica, pero yo soy una empresa que brinda servicios, no tengo mercadería. Claro, no tendrás mercadería, pero el servicio propio que tú brindas también forma parte de tu activo. Vamos a tener también los bienes muebles y los bienes inmuebles, ¿no? De repente la oficina, el local, el escritorio, de repente tenemos un vehículo a nombre de la empresa. Todas esas propiedades también van a estar dentro del grupo de los activos. Y dentro del grupo de los pasivos, habíamos indicado que estaban los proveedores, las entidades financieras, los trabajadores. Y dentro del grupo del patrimonio, básicamente van a estar los socios, ¿no? De repente la deuda que tenemos con los socios. Luego de este estado, vamos a pasar al siguiente, que es el estado de resultado integral. Como habíamos dicho, el estado de resultado integral antes se llamaba estado de ganancias y pérdidas, ¿ok? Por un tema contable, unificación contable, ha cambiado de nombre y ahora se llama estado de resultado integral. ¿Y qué me va a mostrar este estado de resultado integral? El estado de resultado integral lo que me va a mostrar justamente es el resultado del periodo de la empresa. Por ejemplo, de enero a diciembre, nosotros hemos hecho operaciones, hemos tenido ingresos, pero también hemos tenido gastos. Entonces, de la deducción de los ingresos menos mis gastos, yo voy a tener un resultado. Y ese resultado va a ser justamente, podría ser un resultado de pérdida o podría ser un resultado de utilidad. Entonces yo voy a saber, ahora, Jessica, ¿necesito esperar hasta diciembre para poder saber si voy a tener utilidad o pérdida? No. Tú puedes sacar tu estado financiero, cualquiera de ellos, en el momento que tú quieras. Por ejemplo, lo puedes sacar en quincena, lo puedes sacar mensualmente, o sea, mes a mes, cada mes puedes ir evaluando cómo está yendo tu empresa. Lo puedes sacar de manera trimestral, lo puedes sacar semestral o si deseas formalmente. ¿Qué es lo que te pide la ley? En este caso la SUNAT y la ley de sociedades te piden que debes informar o debes emitir al menos una vez al año tus estados financieros. Como mínimo una vez al año. ¿Ok? Y preferentemente cuando se acabe el periodo económico. Pero eso no quita que las empresas lo puedan hacer de manera mensual, quincenal, semestral, como mejor se les acomode o como mejor desean tener su información. Entonces, decíamos que el estado de resultado integral lo que va a hacer es justamente mostrarme el resultado que podría ser utilidad o podría ser pérdida. Jessica, ¿y qué tipo de ingresos puedo yo tener en este resultado integral? ¿O qué tipo de ingresos puedo mostrar? En el grupo de los ingresos vamos a mostrar las ventas de mercadería o servicios, dependiendo de mi empresa. Y de repente también la venta de algún activo fijo. Tengamos en cuenta que en esta época de pandemia, muchas empresas, al no tener ingresos por su propio giro, lo que han hecho es han estado generando ingresos de otra manera. Algunos de repente han vendido activos que no usaban, por ejemplo, escritorios, muebles, estantes.
que no utilizaban en ese momento, los han estado vendiendo. Entonces es un ingreso. No es a lo que se dedica la empresa, pero es un ingreso que ha obtenido. ¿Y qué vamos a ver en el grupo de los gastos? En el grupo de los gastos vamos a tener las compras, ya sea por mercaderías, los gastos de personal, si de repente tenemos planilla, ¿no? El sueldo, las gratificaciones, el seguro, los gastos por servicio, servicios públicos, de repente algún trabajador recibo por honorario, de repente algún especialista que hemos contratado para temas muy puntuales, los gastos por multas, de repente la SUNAT nos ha puesto una multa, de repente por no pagar un arbitrio, ¿no? Este tipo de gastos van a ir aquí. Los gastos financieros, por ejemplo, intereses de préstamo, los intereses de las cuentas corrientes, el mantenimiento de las cuentas bancarias, todos los gastos que va a tener mi empresa, los vamos a agrupar aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todos los ingresos que yo he tenido y le voy a restar todos los gastos que también he tenido. Y de ese resultado, yo voy a poder obtener utilidad o voy a poder tener una pérdida. Recuerden que si tienen una utilidad, van a tener que pagar el impuesto a la renta dependiendo del régimen tributario en el que se encuentren. Y además, dependiendo de la cantidad de trabajadores, van a tener que hacer la distribución de sus utilidades. ¿Ok? Entonces ya hemos visto el estado de situación financiera, acabamos de ver el estado de resultado integral y ahora vamos a pasar a ver el estado de flujo de efectivo. Este estado básicamente lo que me va a mostrar o lo que va a permitir es que yo vea o visualice en un panorama mucho más amplio cuál ha sido el movimiento de mi efectivo, ¿verdad? Yo sé que de repente todas las cobranzas que he tenido han ingresado al banco y luego he sacado para hacer pagos a proveedores, pagos a mis trabajadores, ¿no? Pagos de los impuestos y demás. Pero yo quiero saber exactamente cómo ha ido moviendo, cuáles han sido las variaciones que ha tenido mi efectivo. Eso me va a ayudar a saber este estado de flujo de efectivo, ¿no? Me va a mostrar las variaciones y los movimientos de mi efectivo. Un paréntesis o una acotación. Cuando hablamos de efectivo, no nos estamos refiriendo o no vamos a considerar el tema de la caja chica, ¿ok? Vamos a considerar el dinero que tenemos en las cuentas corrientes o en la cuenta de ahorros, ¿no? O en cuentas especiales. Vamos a considerar los cheques, vamos a considerar las letras de cambio, vamos a considerar los pagarés, todo aquel documento que me represente dinero, así como propiamente el dinero, ¿ok? Entonces, este estado me va a mostrar eso. En la siguiente imagen podemos ver la estructura que tiene este estado financiero es la siguiente, ¿no? El saldo inicial, ¿con cuánto empecé yo en mi banco? Empecé con 1,000 soles, ¿ok? ¿Y qué pasó con esos 1,000 soles? Ah, con esos 1,000 soles he cobrado a mis clientes, ¿no? He cobrado de repente a algunos trabajadores que me habían pedido préstamos, pero también he pagado. ¿Y qué cosas he pagado, Jessica? Ah, he pagado a los trabajadores su sueldo, les he pagado de repente sus beneficios sociales, he pagado a mis proveedores, he pagado los impuestos, he pagado las deudas que tenía con el banco. Ah, ok, entonces todo este movimiento, yo tenía de repente 1,000, empecé con 1,000 y terminé, supongamos, con 5,000. Entonces me va a dar un panorama mucho más amplio de qué es lo que ha sucedido con mi dinero, qué cosa ha pasado con mi dinero. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes quieran saber cómo está su empresa, puedan tener todo estos 5 estados financieros juntos. Ahora, este saldo final del efectivo que ustedes ven aquí en esta estructura, ¿dónde va a aparecer? Este saldo final del efectivo va a aparecer en el grupo de los activos, ¿no? Aquí en esta lámina. En el grupo de los activos, el saldo o el monto que yo muestre en el rubro o en la línea efectivo debe coincidir, debe ser exactamente igual al monto
que yo voy a mostrar en saldo final del efectivo. Todos los estados financieros se interlazan, se conectan entre sí. No es que cada uno me va a dar un resultado diferente. No, los 5 estados financieros se relacionan, interactúan entre sí. Después de ver el estado de flujo de efectivo, tenemos también el estado de cambios en el patrimonio neto. En el estado de cambios en el patrimonio neto, como su propio nombre lo indica, lo que me va a mostrar justamente son estas variaciones, estas fluctuaciones que ha tenido mi patrimonio. ¿Y qué habíamos dicho que era el patrimonio? El patrimonio va a ser el resultado de lo que va a obtener la empresa después de haber cancelado todas sus obligaciones. O sea, después de que yo he pagado los sueldos, después que yo le he pagado a mis proveedores, después que yo he pagado mis impuestos, lo que me queda, eso va a ser mi patrimonio. Y yo quiero saber qué ha pasado con mi patrimonio, ¿no? ¿Qué ha sucedido con mi patrimonio? Entonces, en este estado financiero, justamente me va a mostrar cómo ha ido variando, si es que ha aumentado o ha disminuido, y la razón del por qué ha aumentado o el por qué ha disminuido. Por ejemplo, vamos a mostrar de la misma manera en la estructura el saldo inicial. ¿Con cuánto empecé yo en mi patrimonio? Supongamos que teníamos un capital de 1000, ¿ok? Empezamos con un capital de 1000. Ok, ¿y qué le pasó a ese capital? De repente ese capital, ¿qué hicimos? A ver, de repente hicimos una distribución de reserva legal. Entonces ya disminuyó porque ya no va a ser solo capital, lo mandé a reserva. Este periodo 2020 yo he tenido utilidad. Ok, entonces resultado del ejercicio, ¿no? Ubicamos la línea, utilidad del ejercicio, con resultado del ejercicio y yo voy a obtener ahí un monto. Este año he tenido utilidad. ¿Y qué vamos a hacer con esa utilidad? La Ley General de Sociedades indica que cuando una empresa obtiene utilidad en un periodo, está obligado por ley a hacer la reserva. ¿Qué quiere decir la reserva? Tienes que guardar un porcentaje, tienes que guardar un poquito de esa utilidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando tú tengas pérdida en algún momento, puedas utilizar esa reserva que está ahí guardada, que está reservada, valga la redundancia, para que puedas cubrir esa pérdida que tú has tenido. Entonces, la Ley General de Sociedades te obliga a que todos los periodos que tengas utilidad, hagas esa reserva. Puedas sacar un poquito de esa utilidad y hacer un colchón aparte. ¿Ok? Entonces, bajo esta estructura, ustedes van a ir viendo cuál ha sido el movimiento, cuál ha sido la variación de los montos o de los rubros de cada uno de los datos que hay en el grupo de patrimonio. Luego tenemos el estado de notas a los estados financieros. En algunos casos seguro ustedes van a escuchar, no, las notas no es parte de los estados financieros, pero claro que sí. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Las notas a los estados financieros es la explicación, es el detalle de cada uno de los rubros más importantes de los estados anteriores. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el detalle de las cuentas por cobrar, quiero saber qué clientes me están debiendo, o quiero saber cuál es la morosidad que tengo, cuántos soles tengo de repente a 30 días, a 60 días, a 90 días. El estado de situación financiera no me muestra eso, solamente me va a mostrar el monto total que tengo por cobrar. Pero ¿dónde lo voy a poder ver? Esa explicación, ese detalle, lo vamos a poder ver en las notas a los estados financieros. Entonces, igual, de la misma manera, si yo veo el rubro de cuentas por pagar, yo tengo una deuda, pero ¿con quién es la deuda? ¿A quién le debo? ¿Y por qué le debo? ¿No? Entonces, en las notas a los estados financieros, voy a poder hallar esa explicación, voy a poder hallar ese detalle. De repente me dice, tienes una de deudas de la SUNAT.
¿Y por qué tengo por una multa, por un fraccionamiento? No sé, pues, ¿por qué? ¿Por qué le debo la SUNAT? Ah, ya, en las notas a los estados financieros. ¿Qué más podemos encontrar en las notas aparte de la explicación? ¿Cómo trabaja contablemente la empresa? Ustedes deben saber que cada área tiene sus propias normas, sus propias leyes. Contabilidad y los estados financieros trabajan de acuerdo a unas normas contables. Entonces, las normas contables se están estandarizando a nivel mundial. Es decir, que las normas contables que utilizamos aquí en Perú son las mismas normas contables que se está usando en España. Son las mismas normas contables que se están usando en Ecuador. Son las mismas normas contables que se están usando en China. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está buscando? Se está buscando que a nivel de contabilidad, ¿no?, en todo el mundo se trabaje de la misma forma, de una forma estandarizada. Pero ahí ya cada país, y justamente aquí en las notas, va a decir, oye, pero esta norma contable en mi país no la puedo aplicar. Entonces en la nota yo diré, la norma contable, por poner un ejemplo, la norma contable número 5 no se aplica para Perú. Yo tengo que explicar, tengo que decir por qué no puedo usar cierta norma contable. Todos los estados financieros, los 5 estados financieros, tienen que estar elaborados bajo estos estándares contables. No lo voy a elaborar de acuerdo como yo creo, bajo mi criterio, o bajo lo que diga el gerente, o bajo lo que diga el empresario o el dueño de la empresa. No, los estados financieros se deben elaborar según los estándares contables. Jessica, pero la SUNAT, no, la SUNAT es otra cosa. Los temas tributarios son muy aparte, ¿okay? Por ejemplo, ahora que nos encontramos cerca a fin de año, nosotros tenemos que sacar estados financieros contables, que luego en marzo elaboremos las hojas de trabajo para los cálculos que nos indica la SUNAT. Eso es un tema aparte. Pero los estados financieros se trabajan, se preparan, se elaboran y se exponen hacia los dueños de las empresas de acuerdo a los estándares contables. No lo que diga el gerente, no lo que diga el dueño o no lo que diga la SUNAT. Y eso es lo que se tiene que mostrar en las notas. En las notas a los estados financieros hay un primer párrafo que es como una declaración jurada, donde se dice, la empresa X, Y y Z está preparando sus estados financieros bajo los estándares internacionales de contabilidad. Es una declaración jurada donde yo como empresa, yo como contador de la empresa, le estoy diciendo a todos que mis estados financieros se han elaborado en base a estos estándares. Jessica, pero ¿para qué me sirven estos 5 estados financieros que tú me has mostrado? Ahora en épocas de pandemia, por el tema de los bonos, ¿no?, para las empresas que han salido, por el tema de los préstamos en Reactiva Perú, ¿qué es lo que pedía el banco además de otros datos? Pedía los estados financieros. ¿Por qué? Porque, como les repito, los estados financieros me van a mostrar a mí en temas económicos cómo está esa empresa, qué tiene la empresa. ¿Tiene mercadería? ¿Y cuánta mercadería tiene? ¿Tiene dinero en el banco? ¿Tiene deudas? ¿Qué cantidad de deudas tiene? ¿Quiénes son sus socios? ¿Cómo ha estado manejando su utilidad estos últimos años? Toda esa información yo la puedo obtener a través de los estados financieros. Entonces es muy importante que las empresas preparen sus estados financieros. No importa si eres una empresa pequeña, que recién está empezando, o eres una empresa grande. Tienes que empezar desde ya a tener por costumbre manejar tus estados financieros, leer tus estados financieros, o que el contador se siente con el dueño de la empresa y le explique, mire señor, la empresa está así, de esta manera, y que te explique cómo se encuentra la empresa y cuál sería la solución.
De acuerdo a los estados financieros, yo puedo saber si es que mi empresa de repente está por ir a la quiebra o la puedo salvar. Hay muchos empresarios que por no conocer los estados financieros, por no leer los estados financieros o por no pedir a sus asesores contables que les presenten los estados financieros, han fracasado en esta época de pandemia. O de repente, por no saber, por no tener la información en la mano, no lo han podido reactivar su empresa. Jessica, una pregunta. Yo tengo mi empresa y en mi empresa vendemos mercadería, prestamos servicios y damos mantenimiento. ¿Saben qué pueden hacer con sus estados financieros? Si ustedes tienen 3 departamentos diferentes, pueden sacar un estado financiero por cada uno de estos departamentos. ¿Para qué? Jessica, pero ¿qué tal trabajo? Sacar un estado financiero por cada uno de estos departamentos. ¿Sabes por qué es importante que hagas eso? Porque de repente tú a manera general ves que tu empresa te da utilidad. Ah, qué chévere, Jessica, mi empresa está con utilidad. Pero si tú sacas tu estado financiero por cada área, de repente te puedes percatar que alguna de esas áreas no te está generando utilidad, sino por el contrario, te está generando pérdida. Entonces, es muy importante saber manejar los estados financieros, saber leer los estados financieros. Jessica, pero yo me dedico a mi negocio, me dedico a contactar, a captar clientes, a trabajar con el banco. Ok, pero tienes un asesor contable, tienes una persona que te está manejando la contabilidad. Una vez al mes o cada 2, 3 meses, siéntate con esa persona y que te explique. Oye, ¿cómo va la empresa? A ver, préstame los estados financieros, explícame, ¿qué es este monto? ¿Qué es este rubro? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? No está de más y no es una pérdida de tiempo. Por el contrario, a ti te va a abrir el panorama de cómo está yendo tu empresa. Oye, mira, ¿sabes qué? Creo que estamos comprando mucha mercadería, nos estamos estoqueando de mercadería y no está saliendo. Ah, ok, entonces en los estados financieros vas a poder ver esa información. Oye, mira, nos estamos dando cuenta que los intereses están muy altos. Los últimos meses los gastos por intereses se han elevado. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? De repente el banco nos alzó la tasa de intereses. Ah, ya, entonces hay que conversar con el banco y hacer una negociación acerca de los intereses. Toda esa información ustedes la pueden trabajar teniendo claro todos sus estados financieros. Las explicaciones a través de las notas y los detalles o los datos claves a través de cada uno de los estados financieros. Quisiera saber si es que hay alguna pregunta hasta aquí, alguna consulta, algo que quieran conocer o saber. A ver, vamos a revisar algunas preguntas. A ver, nos dice, ¿cuál sería el tratamiento de la morosidad en el estado de ganancias y pérdidas? La morosidad que estamos hablando, no sé si es que la morosidad de mi cliente o la morosidad mía con un proveedor. En el caso de la morosidad de un cliente, ¿ok? Contablemente, ¿qué es lo que se trabaja? Contablemente tenemos que trabajar justamente ese índice o ese porcentaje de que si yo vendo a 100 personas, yo sé por experiencia o por lo que veo en el mercado que las 100 personas no me van a pagar al tiempo. De repente algunas se demorarán más, otras un poquito menos. Entonces, contablemente, yo tengo que registrar un monto para decir, de las 100 personas, yo sé que de repente 10 personas no me van a pagar o se van a retrasar en pagar. Entonces sería un gasto. De lo que yo podría recibir 100, ya no voy a recibir 100, ¿no? Voy a recibir 80 o 70. Entonces, esa morosidad de mi cliente a mí me significa un gasto, una pérdida. Y lo mismo va a suceder si es que yo me retraso con mi proveedor, ¿verdad? Esa morosidad que yo tengo con mi proveedor también va a ser un gasto porque voy a tener que, si yo le debía a mi proveedor 100, ya no le voy a pagar 100, me va a cobrar 120 o 150. Entonces, de ambos lados, la morosidad para la empresa genera un gasto. ¿Qué más nos indica?
¿El flujo de efectivo solo lo revisa la empresa o esos movimientos también lo tiene que saber la SUNAT? A ver, la SUNAT se está acoplando a la estructura de los estados financieros contables. Como les repito, los estados financieros tienen que estar preparados en base a los estándares contables. Lo que la SUNAT ha venido haciendo desde años anteriores es acoplarse a estos estándares contables para que podamos manejar la misma información. Entonces, los estados financieros ahorita los emite la SMB, la Superintendencia Nacional de Valores. ¿Ok? Y la SUNAT ha cogido esa estructura y la ha adecuado un poco a lo que ellos necesitan. La SUNAT, por el momento, solamente pide a la mayoría de las empresas el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. A las empresas muy grandes ya les pide todos los estados financieros. Pero en su mayoría a las micro, pequeñas y medianas empresas les pide el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. ¿Qué más nos preguntan? ¿Quién elabora los estados financieros? En una empresa, los estados financieros tienen y deben ser elaborados por un especialista contable. ¿Ok? Justamente, ¿por qué? Porque el especialista contable va a tener todo el conocimiento de los estándares contables, de los estándares que se necesita para preparar un buen estado financiero. ¿Ok? No lo puede preparar de repente el dueño del negocio porque él puede tener toda la predisposición del mundo, pero no tiene el conocimiento especializado para poder realizar estos ajustes contables o estos registros especiales en la contabilidad. Entonces, en una empresa, los estados financieros deben y tienen que ser elaborados por un especialista contable. Nos preguntan, ¿un administrador puede realizarlo? Un administrador tiene un conocimiento básico de estados financieros. De poder, puede, pero con pequeñas limitaciones. No va a tener todo el conocimiento y toda la especialización que tiene un personal contable, ¿no? Un especialista contable. Nos preguntan, ¿el estado financiero se hace mensual o anual? Los estados financieros, por ley, nos indican que deben presentarse una vez al año, como mínimo. Pero la presentación, la elaboración, va a depender de la empresa. Como les indicaba hace un momento, si la empresa desea, lo puede elaborar de manera mensual, todos los meses. ¿Para qué? Para poder ir viendo cómo va su empresa, ¿no? O lo puede realizar de repente de manera trimestral o de manera semestral. En qué momento elaborarlo va a depender de la empresa. Pero como mínimo, por ley, lo tiene que hacer una vez al año. Que les recomiende un asesor contable ya. Ahorita hablamos de ese tema también. Dice, por medio de ratios se puede llegar a alguna conclusión. Claro, los ratios financieros, ¿de dónde sale la información de los ratios financieros? Justamente de los estados financieros. Si yo no tengo los estados financieros, si yo no he preparado un buen estado financiero, entonces no voy a poder tener un buen ratio financiero. Entonces, toda esta información va concatenada. Los ratios financieros a lo que me va a ayudar es a saber exactamente el porcentaje o me va a ayudar a saber el nivel de algo muy puntual. Por ejemplo, la cobranza, ¿no? Me va a ayudar a saber cuántos días se están demorando en cobrar los clientes o la rotación de mercadería. Cada cuánto tiempo o cada cuántos días se demora en rotar mi mercadería. Tengo mercadería que no sale desde enero y sigue en el almacén. Es plata muerta, ¿verdad? Tengo mercadería que rota todos los días. Me conviene invertir en esa mercadería porque tiene una salida impresionante, una demanda genial. Entonces, a eso me va a ayudar el ratio financiero. ¿Qué más?
A través de los ratios financieros puedes evaluar la situación financiera y el desempeño de una empresa. Claro, a través del ROI, que ese es un ratio financiero, puedes también evaluar el desempeño de la empresa. Tener mucho inventario te lleva a pagar más impuestos, no te lleva a pagar más impuestos, pero vas a tener plata muerta, plata dormida. Entonces, a una empresa no le conviene tener demasiado stock o tener un inventario que no tiene movimiento, que no tiene rotación, que va a estar ahí quieto, sin moverse, porque es plata muerta, es una inversión que la voy a ver, pero de manera muy, muy lenta, ¿no? Entonces, tener demasiado stock no es bueno, y ahorita peor, ¿no? Lo que menos necesita en este momento una empresa es estar estoqueado. Lo que yo necesito es comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender, ¿verdad? No necesito estoquear. Lo que necesitan ahorita la empresa es vender de manera inmediata su mercadería y negociar. Negociar con los proveedores, negociar con los clientes, negociar con el banco, hasta con los trabajadores tenemos que negociar. Ahorita, en esta situación, todo se trata de negociar. Hay que negociar todo lo que podamos. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Nos preguntaban acerca de si les podía recomendar algún asesor contable. Bueno, en mi caso, como les indicaba al inicio, yo soy contadora pública de profesión, tengo mi propia firma contable y nos dedicamos justamente a brindar asesorías a todos los emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios para que puedan tener una mejor gestión contable y tributaria. Sabemos que estos dos rubros van muy de la mano porque lo que yo manejo en contabilidad tengo que saber cómo mostrárselo a la SUNAT, ¿no? No puedo de repente registrar contablemente cierta información porque de repente la SUNAT va a haber ciertos puntos o ciertos criterios que no me lo va a aceptar, ¿no? Entonces, el poder manejar muy bien esa información en el tema de los emprendedores y pequeños empresarios, a veces se les dificulta un poco y nosotros brindamos tipos de asesorías contables, tributarias, laborales y administrativas. Queremos saber si tienen alguna otra pregunta, consulta, nos indican nuevamente. Sí, no, es que el tener mucho inventario no te va a llevar a pagar más impuestos, ¿no? El tener inventario no. Los impuestos están en base a lo que tú generas como ingreso. Entonces, una cosa es el ingreso que tú tengas, que lo vas a obtener a través de las ventas, ¿verdad? ¿Cómo obtengo yo como empresa un ingreso? Vendiendo mi mercadería u ofreciendo mi servicio. De esa manera, yo voy a obtener un ingreso, ¿no? Y las rentas o los impuestos justamente se pagan a raíz de esos ingresos que yo estoy teniendo. Tanto, por ejemplo, el impuesto a la renta como el impuesto del IGB se pagan en función a los ingresos que la empresa va teniendo.